Hola, charangueros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí estoy, ¿eh? Mira, Agustín, probitín mío, quedó dormido desde ayer. Voy a despertarlo. Agus, Agus, Agus. ¿Qué pasó? Nada, fío. Hay que presentar los charangues. Estás durmiendo desde ayer. Pues sigo cansado, fíjate, estoy reventado. No, ya lo sé yo que te has reventado. Oye, por cierto, ¿qué me dices del modelito? ¿A que me estiliza? ¿Eh? Pues, yo veo-te como siempre, Adelina, ¿eh? Yo veo-te guapa, guapa. Estás guapa. Gracias. ¿Y qué me dices de los zapatinos? Pues dignos del Carnaval de Río, de Brasil. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Como el nombre de nuestra próxima charanga. Damas y caballeros, con todos ustedes, os brasileiros do Xixón. Recuelle el móvil, anda. ¡A la tira! ¿Dónde? ¿Que tires? ¡A presentarlos! ¡Que tienes que entrevistarlos! ¡Por Dios! No querrás que vaya yo, que cojo un frío de la Virgen. Ya voy, vaya morro que tienes. Recuelle el móvil. Tira para allá, castrón. Alberto y Marisa son los integrantes de Brasileiros do Xixón, una de las charangues que no necesita presentación porque yo creo que lleva milenta de años. ¿Cuánto lleva, Alberto? 34. Y esta charanga lleva ya con vosotros 30 años antroseando. Fíjate, parece que no pasa el tiempo, ¿eh? 34 añinos llevamos, junto con Gijonudos, que también empezaron, y con Copa Vino, somos los tres que quedamos ahí aguantando en pie desde el primer concurso de Antroxu que se hizo. Soñábamos con este invento y le hemos puesto como nombre Wonderbrand. Pues con este volumen, vaya bien que ligamos, aunque sean de mentira, que bien nos lo pasamos. Y escucha una cosa, el vuestro nombre, Brasileiros do Xixón, y toda una declaración de intenciones. Básicamente sí, o sea, non suena moi a Contrueces, suena más bien a carnaval, a samba, a movimiento, a mover el culete y a fiesta, que es lo que venimos buscando, fiesta. ¿Qué está todo monumento vais a antroxear? Preciado, ¿De qué lo vais a antroxear? brasileiro. ¡Ah, picaste! ¡Nosotros no me lo dijeron! ¡Ay, por Dios! ¿Y hay más mujeres o paisanos? Mulleres. ¿Dirías que es paritaria? No, por el tema de parir puede ser, pero no es paritaria, hay más mulleres que paisanos. Diz Marisa que ella escribe, canta, cose, hizo cacharrería. Diz que es la que más fai de toda la charanga. No, todo. Ya lo sé que es mentira, mujer, pero tiene más tirón. Estoy como sálvame. Todos Trato de crear un conflicto. Diz que Bueno. ya sí, oye, ¿qué se quiere hacer con el poder establecido? Bueno, Marisina no deja de tener razón, lo que pasa es que hay una parte muy importante que no dices, fía, ¿Qué? y que eso fue durante muchos años. Sí. Claro, si lo metes todo junto parece que lo haces tú todo, pero no, un año cosiste, No. otro año tal, pero muy bien. ¿Sabes qué te digo, Alberto? Vamos a tomar un café si nos lo dan y al rastro. Venga. Marisa, canta. Venga. En esta villa que lle tan marinera, equipo de primera, algún año tendrá. Que despreciado, el juro está ayudando y desde el cielo apoyando y lo vamos a lograr. Los jugadores son ellos sabedores de que como preciado no ha habido ni lo habrá. En este año que no habrá carnavales, nos entran todos los males, no poder aguantar. Con la pandemia estamos confinados, también muy cabreados, pero hay que se aguantar. Con la pandemia estamos confinados, también muy cabreados, tenemos que aguantar. Con la pandemia estamos confinados, también muy cabreados, pero hay que se aguantar. Con la pandemia estamos confinados, también muy cabreados, tenemos que aguantar. Con la Pandemia estamos, cabreados, también confinados. pero hay que se aguantar. Con la pandemia estamos confinados, también muy cabreados, tenemos que aguantar. ¿Qué? ¿Cómo lo estáis pasando? Bueno, yo estoy encantadísima. Además aquí, en este escenario, el Teatro Xovellanos de Xixón, que es lo más guapo del mundo. A mí préstame muchísimo estar aquí. Y es lo más guapo. Y es verdad que da mucha pena, porque el año pasado, por ejemplo, hubo una cantidad de gente, estaba todo el patio de butacas lleno, hasta arriba, y era maravilloso. Y este año, ya sabéis, con la pandemia, el confinamiento, los cierres perimetrales y todas estas cosas, bueno, yo
voy a deciros una cosa. Cada vez que tengo una duda con esto de los cierres perimetrales, llamo a un amigo mío que me les resuelve todos. Por cierto, voy a mandar un mensaje ahora, que tengo una dudina. A ver, minutín. Aquí está, eso es. Querido Adrián, tengo una duda. Oye, si agarro un tren a la Felguera... A ver, vamos a borrar. No. Si agarro un tren en la Felguera con destino Xixón y a la altura del Berrón avisen a alguien de que dio positivo en un test que hizo fai 2 días, ¿hay que confinar a todo el vagón o podemos vaciar el apeuderu de Noreña? Uy, perdonadme, que me llama Agus. Dime, Agustín. ¿Qué? ¿Que vas directamente para la próxima charanga? Vale. ¿Que la presente yo? Bueno, anda, no te preocupes. Sí, que no, tranquilo, que no me equivoco. Si yo esto de los charangues lo domino perfectamente, que sí. Oye, veote un poco nervioso, Y que te me azotes. Como no te metas en un bar y tomes una copa de vino para calmar los nervios... Ay, y es verdad que no se puede entrar en los bares. ¿Que no? ¿Qué dices? ¡Ah! Y es verdad, qué casualidad, como el nombre de nuestra próxima charanga, Copa Vino. Ay, mira, respondióme Adrián. Bueno, qué mozo más atento. En el Yocalín de esta xente de Copa de Vino trazáronse alguna de les más célebres coreografías y creáronse alguna de les canciones y escenografías más guapes del Antrosio de Xixón desde fai muchos años, porque son una de les charangues más viejas. Sin embargo, ellos dos tienen edad para hacer un TikTok. Mire pa' ahí. Ellos son Lucía y Xana. Fuerte el aplauso. Suficiente. ¿Cómo venís vosotros en representación de una charanga con tantas leyendas? Sois muy moces. Ya, bueno, a mí me dijo mi hermano, vienes tú y Xana. Y yo, bueno, pues vale, tendré que venir yo. O sea, que os pasaron el marrón. Sí. Bueno, también son los más curiosos, voy a decirlo. Y tú además naciste charanguera. Yo sí. Y tú también yes fía de charanguero. ¿Sois la segunda generación ya? Sí. ¿Y seguís con la tradición? Sí. ¿Qué significa para vosotros pertenecer a una charanga de Xixón? Es una vida, o sea, yo es que desde que nací ya, desde que mi madre tiene la barriga, ya... ¿Ya bailaba coreografías? Sí, yo sí. ¿Ya subisteis al Teatro Xovellanos les dos? Sí. ¿Y qué se siente? Pues al principio, bueno, un poco de nervios en sí. Pero luego es como que lo disfrutas, como si vuelves a ser un niño pequeño con un caramelo que te dan por portarte bien. Se te pasa en 2 Sí. segundos. Y es o sea, sientes una emoción muy grande. ¿Y vosotros cuando estáis allí participáis activamente en el diseño, Sí, la sí. letra? ¿Escribís letras vosotros? No, nosotros no. Nosotros ayudamos con la coreografía Ajá. y pues... Podemos dar ideas de vestuario, de buscamos- escenarios. Y de coreografías tenemos como un grupo Ujú. y buscamos cada una un paso y así hacemos las coreografías. ¿También tocáis? ¿Sois músicos? Estamos ahora practicando todos para saber tocar. Oye, ¿hay más paisanos o paisanes en la vuestra charanga? Sí, Más más paisanos, chicos. sí. ¿Más paisanos? Sí. Ahí lo tenéis. ¿Sois muchos? No, ahora mismo no. En total, con los que salís a escena, ¿cuántos sois? Ahora somos 30 y pico. Ahora somos, sí, como mucho 30. Bueno, y es verdad, no sois muchos. Aún así, no ensayaréis aquí, estoy muy pequeño. No. Aquí es más que nada para reunirnos y debatir las ideas y los trajes y todo. KPV, Copa Vino. ¿A quién se le ocurrió el nombre? ¿Sabéislo? ¿Sabéis la historia y eso? Es una historia así como... Querían poner un nombre Rebelde. Ajá. Entonces, en vez de poner una copa de Sí, vino, con una con C. una C, pusieron copa con K. Copa vino. Es verdad que queda más punky y más ochentero también, ¿por qué no decirlo? Y la génesis de la charanga, ¿sabéis cómo fue? ¿Contaron vos, pues esto juntáronse dos y hicieron, luego fue un plan de todo el barrio? Fue una idea de unos cuantos que quisieron pasar el carnaval de una manera distinta Ajá. y poco a poco fueron juntando más gente y... A diferencia de otros charangues, fíjate, muchos charangues nos dicen que tienen gente de muchos barrios, pero vosotros el núcleo más fuerte y la mayoría es de aquí de Contrueces. Sí. Con lo que hay una charanga que aquí en Contrueces es un referente. Venimos a entrevistar a estos dos moces y aparecieron aquí, Quis y yo, 400 o 500 paisanos dando ellos la tarjeta. ¿Sabes lo que te digo? También llegué yo aquí, que acabo de llegar de Miami, tengo muchas amistades en Contrueces. ¿Qué fas, Adelina?
Estoy escribiendo al mi amigo Adrián, que siempre me resuelve todos los dudas del confinamiento. ¿Y está muy enterado? ¿El que más? Está enterado de todo, pero además el primero, ¿eh? Has de preguntar una cosa de mi parte. Dice sí que tengo una refresquín en Avilés y que con esto del cierre perimetral no sé si puedo ir a retellar o no. A ver, anda. Querido Adrián, tengo un amigo que echó moza en Avilés. Un momento. ¿Tú no tienes que marchar a presentar a la próxima charanga? No te preocupes, mujer, ya lo tengo grabado, ¿eh? Fícelo para forrar en caminates, que ya no puedo más. Vamos a emitirlo en diferido, ¿eh? Pero sigue, que si no puedo tirar para Avilés, tiro para Candás. ¿Pero qué tienes, otra allí? Hombre, claro. Siempre hay que tener un plan B. ¿Plan B? Tú lo que tienes es más cara que espalda. ¿No me vas a resolver la dulda? Resuélvesla tú si quieres, ¿eh? Machistón, maromazo. A mí y al mi amigo Adrián no nos metas en xareos. Qué casualidad, como el nombre de la nuestra próxima charanga. Dames y caballeros, con todos ustedes, Xareu nel Lleru. Que no, hombre, que no. Que no quito el abrigo, Dios, que acabo de llegar de Miami. Tú sabes el frío que falla aquí. Ellos porque son paisanos, charangueros, y los charangueros ni sienten ni padecen. Siempre están on fire. ¿Cuánto lleváis on fire vosotros, Marcos? Llevamos pues 25 años, desde el 96. Todavía no me había casado yo con mi segunda mujer. Y escucha, ¿este pendón lle vintage, lle desde el orixe? Este pendón, sí, desde el origen del 96 y bueno, de momento creo que está bastante bien conservado. Xareu nel Lleru, acordaivos, bueno, non fai falta que vos acordéis, conocéis los de sobra, el lle Marcos y el lle Bruno. A Bruno luego vamos a hacer unos entruguines también, non vos preocupar. Cuéntamos un pocuñín, ¿cómo se vos ocurre a vosotros, fai 25 años más, formar una charanga? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues nada, mira, nosotros somos un poquitín más jóvenes y tanto Bruno como yo llevo desde 2003 en la charanga, pero ya gente más veterana de la charanga, Alfonso, José, sobre todo José, que es el más veterano ahora mismo de la charanga, bueno, pues fundaron, Xareu nel Lleru. Vienen, como pasa este año, vienen de otras charangas también, gente de otras charangas, y al final fundaron pues Xareu nel Lleru, allá en el 96. Yo estoy haciendo unas preguntas que si hay tráfico entre trajes de una charanga para otra, pero ahora mismo decidme que hay tráfico de personas mucho, ¿no? Bueno, este año parece que sí, parece que hay por ahí tráfico de alguna charanga para otra. Bueno, no sé si, no me atrevo yo tampoco a decir tráfugos, pero sí que es verdad. ¿Qué significa Xareu nel Lleru? Bueno, yo sé lo que significa, porque yo soy profesor de asturiano, pero bueno, para que lo sepa la gente, vosotros los que sois de la LOGSE. Bueno, pues nada, jaleo en el nido, Xareu nel Lleru. Por eso el vuestro icono y el Paxaru Yoku. Y nosotros tenemos bastante jaleo, por lo menos últimamente eso intentamos dar, bastante jaleo y animación por las calles. ¿Sabéis hacer el grito del Paxaru Loku? Cubrímonos de gloria, vaya bien que lo hicimos los tres. A mí de guaje salíame. Después de que nos queda claro el asunto de la trata de charangueros en este Antroxu 2021, que bien dado, normal, por un año muy turbio, queremos preguntaros, vosotros sois de los que coséis los trajes vosotros mismos, ¿no? ¿No tenéis una modista externa contratada? Bueno, no tenemos modista. En un principio, bueno, lo hacemos aquí, en el edificio que tenemos aquí detrás, y lo hacemos nosotros. Bueno, ¿ensayáis también aquí? Ensayamos, bueno, aquí hacemos los trajes en Portuarios y en el colegio de Jove, pues ahí ensayamos. ¿Cuántos sois en la vuestra charanga? 42. Eso oye mucha gente encima del escenario. Bueno, hay que saber tratarlos, hay que saber moverlos. Pero bueno, nos llevamos muy bien. Dijimos que Bruno iba a contestar unas preguntines luego, pero Bruno no es capaz de resistirse y tiene que explicárnoslo él, así que ya veremos quién hace luego el test. Escúchame, vosotros sois igual que los de que lleven mucho aparataje, que cuando llegáis los del Teatro Jovellanos ya quieren dispararos y que marchéis. Bueno, normalmente, a ver, tengo que hacer una aclaración, la verdad que de años para acá yo creo que progresamos mucho y sobre todo en fondo de escenario también, sobre todo en colorido, en más montaje. Y bueno, sí que es verdad que últimamente, los últimos años, está mal que lo diga yo, pero bueno, ahí vamos haciéndolo bastante bien, Sí. ¿Qué ranking tenéis, oh? Bueno, pues mira, los 4 últimos años, 2 segundos y 2 primeros. La verdad que estamos de enhorabuena. Son buenos. Bueno, son no, buenos. tampoco, Son pasa que bueno.
Son buenos, sí, ¿qué va a ser? A mí gústenme todos, yo no sé el ranking, yo no sé quién gana ni quién pierde. El día del entierro en la sardina ya estoy volando para Miami por mis compromisos internacionales, así que felicito a todos los charangueros siempre por igual. Pero bueno, oye, quisillo, están ellos para presumir de ello, claro que sí. Bueno, también tengo que hacer una aclaración, también es verdad que otros años, pues hoy venimos de años, muchos años atrás, bastante malos. Claro. Sí que es verdad que, oye, cogimos ahora el ritmo y bueno... Como decía Perico Delgado, ganes muy pocas veces, pierdes muchas más. Pero en este negocio no se pierde, damas y caballeros. Esto es para pasarlo bien, esto es una folixa. E incluso este año tan malo hay que intentar por hacer, pues sonreír y pasarlo bien. Y como faen los pilotos de MotoGP, para la siguiente. Solo. Así natoi, damas y caballeros, solo nel Teatro Xovellanos. Adelina enfadóse, lesto lo gordo sin poder salir de Miami. Qué cosa da ver el teatro así, vacío, Zarro los güeyos y peme ver a los folixeros animando a la su charanga y criticando a la charanga del Yau. En torno a los güeyos y paredme sentir el ruxir de la marabunta cuando salimos en Braga Náutica a facer los vigilantes de Poniente. Y el hit, ay, nun poder estrenar como cada año un hit parade, aquí, un hit de la Tolo Gordo Young Company de danza. Este año debemos a petalo. Encima contaba con un montón de artistas, tenía Maluma, Alejandro Sanz, Rosalía, Bum Buni, a Carmen Lomana, pero... non pudo ser. Perdonadme, charanjeros, que non puedo va con el disgusto y esto yo tengo que arreglarlo. Adelina, no, por favor, non me cuelgues, Adelina. Faime el favor, non me cuelgues y escúchame. Estoy muy murneo, tienes que perdonarme. Aunque sea las veces que haga falta, tienes que perdonarme. Esta última vez tienes que perdonarme. ¿De verdad? No, de verdad, no va a haber nunca más ni plan B, ni plan C, ni ningún plan, de verdad, no. Yo solo quiero cantar aquí en el Teatro Xovellanos. Quiero cantar, echar una pieza, Y non puedo facelo solo. No. Anda, fai el favor y ven a cantar conmigo. Val, pero venga, ven para acá, anda, que ya te estás tardando. Qué casualidad, damas y caballeros. Como no me de la nuestra próxima charanga, con todos ustedes... los tardones. Ellos son Diego y Isa. ¿Isa o Inés? Inés. Ellos son Diego y Isa. Los dos lleven el logotipo de la charanga con la que estamos ahora mismo, los tardones. Y además lucen aquí, si os fijáis, un par de galardones de coples de Antroxio y relatos de Antroxio de los Gijonudos. ¿Los Gijonudos la otra charanga? Otra charanga, sí. Entonces vosotros tenéis muy buena relación. Bueno, entre todas hay un poco de buena relación, sí. Para que luego digan que les charangues se lleven mal. Falso, les charangues llévense muy bien, arreglen sus problemas en casa y más yo son competitivos cuando toca. Claro, cuando hay el concurso ahí ya no hay amigos, Ahí el que mejor lo faga, el que más tiempo y dedique y el que tou. ¿Cuánto tiempo dedicáis vosotros a preparar los dos bolos del Teatro Xovellano? Pues desde septiembre, antes del verano, o sea, del verano a diciembre... ¿Estáis con ello en la cabeza? Estamos con ello y viernes y domingos, ensayos y preparar y todo el tiempo que podemos. ¿Facéislo todo en este localín tan guapo que tenéis? Sí. ¿Ensayos y todo? Antes sí. Sí. No. Bueno, ensayos en el colegio. Claro. Luego nos deja, gracias al colegio Martínez Blanco, que nos deja el pabellón. ¿Cuántos sois en la charanga? Ahora mismo, este año, 65. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! 65. 65 personas. Vosotros cuando llegáis al teatro faemos la ola, porque sí, no claro, saben dónde metemos. Y las empresas de autocares para los desplazamientos y todo el rollo. ¿Movéis vos aparte en el Antroxio? Sí, claro, vosotros sois de los más viejos del lugar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis en Echarangues? 25 años. Desde el año 96, los tardones, desde febrero del año 96. ¿Empezasteis vosotros con los concursos o ya No, a ver, yo por ejemplo, llevo ya... Yo llevo 18 años aquí. 18 años de charanguera. Ahí la tenéis. Fuerte el aplauso. Suficiente. ¿Conoces la conga de Covadonga? Sí. ¿Conoces la cebolleta? Sí. Bien, aprobado. Estos aprueben. Los trajes, ¿cómo los hacéis? ¿Vosotros? No. ¿O contratáis una modista? Tenemos una modista.
Tenéis una modista. Nosotros Y hacemos- pagáis, sí. No sé, claro. Por supuesto, estoy en la sinergia de los charangues. No digas que pagamos, que hay veces que negociamos. Negociamos Bueno, porque, negociamos, joder, eso sí. claro. ¿Cómo que negociáis? ¿Qué vas? Sí. ¿Tú que eres camionero con tus favores a por ella? No, bueno, yo negocio para que vamos a pagar en pagarés a 390 días, 400 días y luego ya pues como que se nos olvidó, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre hay un poco lío con ella, pero bueno, nos llevamos bien con la modista también, sí. Aparte con las charangas, con la modista pues, nos llevamos bien. Metes en un charco detrás de otro, que lo sepáis, este paisano igual. ya camionero. Y 2 días antes del concurso de charangues del año pasado, estaba con su camión en Italia. ¿En qué Italia? parte de Italia? Estaba, para ser exactos, en la parte de Brescia. Este año, ¿a quién ibais a escribir? ¿Con quién vos ibais a meter? Vosotros siempre todos los charangues os metéis con alguien. Este año que estaba tan complicado, ¿a quién habíais agarrado? Uf, no lo sé, yo si me dejan personalmente a todo el mundo, pero bueno, hay que cortarse un poco. Hombre, yo creo que hasta ese punto todavía no estaban las ideas lo que es la canción y todo eso. No estaba tan maduro. Exactamente, porque claro, ¿quién pone a pensar a la gente? ¿A quién le dices, oye, prepara y cómete la cabeza y pierde tiempo de tu vida para que luego no valgan, porque al final para el año que viene pues ya no valen las canciones. Entonces, Ya, dejasteislo para el claro, final un poco. entonces que iba a dejar, exactamente. Esto llega como cuando tienes en la nevera productos que son para comer inmediatamente y productos que pueden aguantar más. Y es Claro, lo que hay. igual. El tomate, la reineta, y yo le quiero arriba la cebolleta. Yo le quiero arriba la cebolleta. La reineta, No la digas cebo- sí. ¿Y cómo? No digas sí, no te sale. No me sale, no me te sale. Bueno, pero tampoco es culpa tuya, ¿eh? Igual es culpa de tu madre. A ver, hombre, tendrás 2 pies izquierdos, como Yes Carballona, igual no te has preparado para el mayor espectáculo del mundo que lle el Teatro Xovellanos en el Antrosio. Bueno, a lo mejor para el año que viene llegue. ¿Qué te pasó? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Deslizaste? ¡No! ¡El cruzado! El cruzado. Sí, el cruzado mágico. El sujetador, Agus, que se me soltó. Pensé que hablabas de un charanguero, de Dios. Qué tonto. No, claro, como el nombre de la nuestra próxima charanga. Dames y caballeros, con todos ustedes, los cruzados de Ciares. Voy corriendo a entrevistarlos. ¿Qué faes? Abrocharme, que yo así no puedo salir, no puedo bailar. Por Dios. Pilar y Magali van a antroxar, como no podía ser de otra manera, en el barrio de Ciares, la Cruz de Ciares. Pero me da la impresión que... ¿De qué la vais a antroxar? Ay, ¿ya quieres saber mucho? No se puede decir. Sí, es sorpresa. Y es secreto de Estado, dames y caballeros, todos los xixoneses y xixonesas van a poder ver los monumentos o iconos más representativos de los barrios antroxados por les sus charangues. La vuestra hay una charanguina piquiñina, ¿verdad? Muy modesta, sí. ¿Cuánto fai, Pilar, que entamasteis con esta actividad de los charangues? Salimos, ¿cuántos años, Magali? 7 Pero años, salimos sí. primero salimos como grupo. Ajá. Salíamos como grupo y luego porque nos metía mucho, nos daba miedo ahí el... ¿Qué diferencia hay entre grupo y charanga? Porque en grupo no, la única diferencia es que no actúas en el Jovellanos. Y eso es muy La importante. actuación del Jovellanos... ¿Qué es la actuación del Jovellanos? Hay que Dimos. prepararla mucho, necesitas hacer las cosas muy coordinadas, bailarlo bien, cantar las canciones bien, es otra cosa, es otra seriedad, que el desfile, bueno, pues bailas y lo vas haciendo bien, es otra cosa. ¿Cuántos sois en la vuestra charanga? Pues seremos ahora mismo 18 o 20, por ahí. ¿Sois de los más piquiñines? Sí, Hay charangas sí, que porque- tienen 60, 40 miembros y miembras. Y es que pues tienes gente y sí, está contigo un año y marcha con las que son muchas. Ay, amigo, o sea, tenéis como el Sporting, en cuanto un jugador destaca un poco, coge los maletes y marcha por un equipo más grande. Claro. Dames y caballeros, y es lo que tiene el mundo del charangueo. Hay mucha competitividad. Ya ves que ellos deseen lo mejor a los que marchen con otros, pero bueno, claro, ellos queden un poco en cuadro. Aún así resistís. Hombre, hay que dar guerra, es que seremos piquiñines. El problema es el Jovellanos, en un desfile, no te rías. Es que me da la impresión de que para ti el Jovellanos y cómo enfrentarte al Que golem. sí, porque No, no va, a impone ver, mucho, impone mucho. y no vas a salir a hacer el ridículo. Si salimos pocas personas allí, no se nos ve. Escúchame Entonces, una cosa. Yo salgo en bañador fardahuevos rojo haciendo los Calla, vigilantes de o- Poniente. Quiero decirte que si alguien se pone en ridículo... Sí, pero no, sí, tú estás actuando y eres muy bueno actuando, nosotros no, y no hay que hacer el ridículo, no, cuidado, no. Una cosa hay que hacer el ridículo porque llega una charanga y hay que hacer el bobo y hay que disfrutarlo. Sí,
Pero otra cosa... Gusta vos ir con ello bien, Sí, eso. no se sala... Mira, tienen toda la razón. Una cosa es pasarlo bien y disfrutarlo, pero si se sube un Xovellanos hay que tener un respeto y hay que ir muy preparado, ¿verdad? Exacto. Esa es la filosofía, por supuesto. ¿Vosotros les letres componéis vosotros? Sí, ¿Alguno? sí. ¿Les dos vosotros? O Bueno, entre todos. Un trabajo entre todos. Sí. ¿Dónde ensayáis? ¿En este localín? Sí, y en los pericones. Y en los pericones. Porque aquí, bueno, ruido y todo eso, ya ves, y pequeño, no se puede meter mucho ruido, porque nos pegan. ¿En serio? ¿Quién? Ensayábamos en el pabellón del colegio y nos denunció una vecina por meter mucho ruido. Vinieron, nos midieron y pasábamos de los decibelios. O sea, ya que la vecina que yo iba a decir que era una sinvergüenza tenía toda la razón del mundo. No. Porque yo escucho ensayar, de hecho me metí en la charanga porque los escuchaba ensayar en casa y estaba yo pam, y me metí con ellos. Porque tú tienes tu sensibilidad artística y la tu vecina está claro que no. Bueno, mi vecina pues era una amarga. Perdona que te diga. Calla, no lo digas, ¿eh? No sale esto. ¿O no? Fíjate que es imposible que te callada. Vistis que majos y que humildes los cruzados de Ciares, auténtico espíritu antroxeru. Deixen dentro del teatro a Adelina ensayando a ver si somos capaces de que llegue a bailar una pieza en el final de la jornada, aunque con esta mujer nunca se sabe. Cómo echo de menos a les Místolo Gordines. Ese sí que quieren auténticos profesionales, no esti Torollo Carballón que non lle capaz de afinar un tella, ladrillo, tella de toda la vida. Esto non lle antroxo, dames y caballeros, nótase en el aire. Falten los concursos, los desfiles, los frisuelos, los picatostes, los neños mazcaritaos, les mulleres desmelenaes na noche de comadres. No. Pero voy a deciros una cosa. Después de entrevistar a todos les charangues, puedo aseguraros que en Xixón sigue vivo ese espíritu charanguero que fai que cada una de ellas se esmere a la espera del año que viene poder celebrar la su folixa preferida como tiene que ser. Esto non lle antroxo, pero igual entre todos podemos facer que el año que viene el antroxo sea de restallo. Qué casualidad, como el nombre de nuestra próxima charanga. Dames y caballeros, con todos ustedes, los restallones. 20 años de trayectoria, los restallones. ¿Cuántos títulos? 8. 8 títulos que se dicen pronto, ¿eh? ¡Fuerte el aplauso! Suficiente. Uy, además sois hermanos. Sí. ¿Y sois la columna vertebral? ¿Sois una pata? ¿Sois un brazo? Somos les dos pates. Sí. Para cuando cojea. Poco cojea. Pero bien, no, sí. Él lleva todo el tema de música, de trerío, yo llevo vestuario y intendencia. Ajá. Tesorería general y cosas así. ¿No ves qué pinta de diseñador tiene ahí de preta por té? Escúchame una cosa, ¿y por qué nos traéis al Centro Social Santa Bárbara si vosotros aquí no pertenecéis? No, pero llega a nuestra casa desde hace 20 años. ¿Este y el centro de mando? Este y el centro donde trabajamos, ensayamos y tenemos aquí todo el centro de mando, lo que tú dices. Muy bien. Llevamos 20 años, una gente encantadora que nos soporta estoicamente. ¿Cuántos sois en la charanga? Pues, ahora después de la pandemia no sé, pero cuando esto empezó éramos 62. Bueno, recordáis que esto no hay antroxu, pero hay una charanga muy grande. Y además hay una charanga que, como muchos, se llama amalgamada, pero tenéis incluso miembros de fuera de Xixón. Sí. Cuéntanos, ¿de dónde tenéis gente? Pues de Colunga, de Carabia, de Lastres y también hubo gente de Mieres, también. Sí. Y vienen desde allí a ensayar con vosotros. Claro, merece la pena mucho. Bueno, también que sois un poco un equipo grande con muchos anillos de campeón y entonces la gente quiere ver a vosotros. Sí. La parte de, quiero decir, ¿quién es el director? El jefe. No, bueno, llevamos la media, mi hermano y yo, también a mi mujer y Conchi. Cuando mujer. tenéis que salir a ensayar, aquí no cogéis todos, 60 y pico personas. ¿Qué lo hacéis aquí en adelante? No, hay una pista ahí abajo de deporte, que cuando el tiempo nos deja salimos a una vueltina, pero en general todo se fragua aquí. ¿Hay más mujeres o paisanos? ¿Y paritaria esta charanga? Bueno, sí, más o menos. Últimamente sí. Estamos bastante equilibrados. Sí, hay muchas parejas. Serán 30 y pico por 20 y pico, hombre, sí. ¿Hay muchas parelles? Sí, unos cuantos. ¿Formáis en la charanga? No, formáis en la charanga ninguna.
Ah, sí, mira, pues que lo sepáis, ¿eh? Los restallones no hay una charanga para pillar. No. Si queréis pillar, preguntáis cuál es la charanga en la que hay rollo. Yo tengo oído que hay rollos en diferentes sectores de trabajo, pero los restallones no. Aquí vienes, cantes, bailes. Ya llegan pillados de momento. Mucho matrimonio con la familia, con los hijos. ¿De dónde viene el nombre, los restallones? Del ímpetu de la percusión, que nos pasamos mucho... Del restalle, que se decía en los 90. Del restallo, de que si son, tienen que sonar, tienen que moverse y tienen que explotar por todos lados de alegría. Me cago en mi máquina. ¿Ese es tu hermano? Este es mi hermano, sí. Vaya pieza, ¿eh? Vaya pedra que tiene, ¿eh? No lo sabes bien. No lo sabes bien, ¿oíste? Y escúchame una cosa, el emblema, ¿los dos qué son, palmeres? No, son dos fuegos voladores. artificiales. ¡Fuegos artificiales, claro! Era de broma, hombre, claro. Palmeres, Ya desde el principio lo vi, por supuesto. Vale, y claro, por el restallo, un pucuñén y por la esencia del antrocho también. Correcto, vale. sí. ¿Vosotros luego vais con la charanga para adelante y para atrás por Asturias o paráis cuando acaba el carnaval? No. Algo vamos. Vamos a Oviedo, vamos a Mieres y participamos bastante en el antrocho de la Villa Villaviciosa. Sí. Y fuimos A un par de Posada años a también. Posada. Sí, bueno, pero mucho más allá no. de lo que lleva el antrocho, no hacemos nada. ¿Habéis empezado a trabajar para este antrocho? Sí, bueno, sí, claro. ¿Tenéis ya ideas, ropa, canciones? Yo en el confinamiento, sí, yo en el confinamiento ya ¿Y a quién ibais a meter caña? No, hombre, a ver, hay que meterse con la peña un poco y, claro, echar y picante al asunto, pero tampoco nos basamos demasiado en eso. Intentamos hacer historias que a la gente resulten divertidas y se olviden un poquitín de los problemas. También estamos todo el año con lo mismo, no van a ir al teatro a escucharlo todo el rato, entonces sí que nos hacemos pues referencias de pasada, pequeñines, pim, pam, pero pam. tampoco nos basamos mucho en tal, intentamos pues eso, distraer a la gente y sobre todo que se rían, que yo creo que y es lo básico, ¿no? En un carnaval, reírse y tomárselo a cachondeo. Es la base, dames y caballeros, y todo el mundo lo sabe, lo más importante es la base y peinarse. Y peinarse. ¿Desde qué edad se puede pertenecer a una charanga? Desde que nacen. ¿Desde que nacen? Desde que naciste, desde 0 años. ¿Hay charangueros de nacimiento? Sí, yo. ¿Quién y el más... ¿Tú? Sí, yo. Y es charanguera de nacimiento. ¿Quién y el más joven de la charanga? El más joven, pues el más joven de la charanga ahora mismo, pues no sé, creo que está cociéndose, me parece. Pues tenemos uno en camino. Jolín. El miguaje, Bruno. ¿Quién y el más viejo de la charanga? Uy, eso no se dice. Josefina. ¿Cuántos años tiene? 62. Josillo. ¿Y es verdad que es Marisa la que lo fai todo y es la doña la charanga? Falso. ¿Y es verdad que dicho hecho eso Marisa? Sí. Que no, que es mentira. ¿Cómo aguanta un charanguero el frío del antroso y el paseo de Begoña? A. Damar termolactil. B. Uso de sustancias etílicas. C. Lo que también se conoce como la técnica rusa contra el frío. Hombre, está claro que la B, y la A un poco también. ABC. Técnica rusa contra el frío. ¿Gustan les fais con almejes? Pasa charanga. Pasa charanga. Me encanta, les faves con almejes. Les faves y les almejes por separado también, así, a la marinera, todo. Yo soy muy de mar. Tenías que decir pasa charanga. Paso charanga. Pillásteme, tío, pillásteme. Pasa charanga. ¿Tienes mozu? Pasa charanga. Defíneme en 3 palabras a un buen charanguero. ¿Cómo tiene que ser? Por ejemplo, folixero, caradura e inconformista. Folixeros, sinvergüenza y bebeor. Sareísta, bailarín. 2. Y bebedor de sidra. Asturiano, fiestero y rompehuevos. Folisero. 3 palabras. Falten 2. Folisero, cara dura y vamos, malchosa a tope. ¿Qué lleva para ti ser charanguero? La vida. Por fin, charangueros y charangueres, conseguimos desde la Young Company de Dance un hit a la altura de la nuestra presentadora y un hit que suponemos que gracias a la intersección de la Santina de Covadonga fue capaz de aprender ella a bailar sola. Ay, bueno, y para no bailarla solos, vamos a animar a nuestros charangueros y charangueras a que la bailen con nosotros. Damas y caballeros, con todos ustedes, la conga de Covadonga. Tú, que estás tan buena, tú, que estás caliente, tú, haz enfríate en la bañera. No, no me tores más, que sé por dónde vas, que te conozco charanguera. Esta noche
Hay paisano aquí para dar y tomar. Pide lo que quieres, pídemelo ya. Quiero que me coma la conga, quiero que me coma la conga, quiero que me coma la conga. Pues lávatelo bien. Quiero que me coma la conga, quiero que me coma la conga, quiero que me coma la conga. Pues te la voy a comer. Ahí está, la conga de Covadonga, una canción moderna pero asturiana, como nos. Hasta siempre, charangueros y charangueras. Hasta el año que viene, y que podamos disfrutarlo como a nosotros nos gusta. Tú, que estás tan buena tú, que estás caliente tú, hasta enfríate en la bañera. No me tures más, que sé por dónde vas, que te conozco charanguera.